Rafaela Marx, heredera de un imperio inmobiliario valorado en 100 millones de reales, había despedido a 8 trabajadoras de limpieza en apenas 6 meses. Cada despido se justificaba con la misma frase cortante: incompetencia absoluta. Su hija Isabela, de apenas 12 años, absorbía cada lección de desprecio como una alumna ejemplar, aprendiendo que los empleados eran objetos reemplazables en el inventario de su vida privilegiada. Pero cuando la novena empleada atravesó el portón de hierro forjado de la mansión, algo diferente estaba por comenzar. Doña Rosa llegaba con una dignidad inquebrantable y un secreto enterrado durante 26 años. Un secreto que desmoronaría los cimientos de todo lo que madre e hija creían saber sobre valor, respeto y el verdadero significado de la riqueza. La residencia Márquez se alzaba como un monumento a la opulencia en el barrio más exclusivo de ese, o Paulón. 3 pisos de mármol italiano y cristal reflejaban el sol vespertino como un faro de superioridad. Los jardines, diseñados meticulosamente por un paisajista francés, rodeaban la propiedad de 1000 metros cuadrados con precisión geométrica, donde ni una sola hoja se atrevía a estar fuera de lugar. Dentro de aquellas paredes de perfección arquitectónica, Rafaela observaba desde la ventana del segundo piso, mientras la octava empleada de limpieza en medio año caminaba derrotada hacia el portón. La mujer, doña Conseil, mantenía los hombros curvados en señal de derrota. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, eran evidentes incluso desde la distancia. Rafaela murmuró una palabra despectiva mientras ajustaba el brazalete de diamantes en su muñeca delgada. Sus cabellos rubios, perfectamente alisados, caían en ondas suaves sobre hombros que la genética había privilegiado y la cirugía plástica perfeccionado. Vestía un conjunto Chanel que costaba más de lo que la antigua empleada ganaría en 6 meses completos. Isabela se unió a su madre junto a la ventana. La niña era una versión en miniatura de Rafaela, mismos cabellos dorados, mismos ojos azules helados, misma postura aristocrática que parecía innata, pero era cuidadosamente cultivada. Su uniforme escolar de marca costaba 3000 reales. Sus zapatos importados brillaban como espejos recién pulidos. La menor comentó que la mujer estaba llorando nuevamente. Rafaela respondió con desdén que personas así siempre lloraban cuando enfrentaban las consecuencias de su incompetencia. Explicó que había detectado que la empleada limpió la estantería de cristales con el producto incorrecto. Cada pieza de aquella colección provenía de Checoslovaquia y valía más que el salario anual completo de la trabajadora despedida. Isabela asintió, absorbiendo la lección como siempre hacía. A sus 12 años ya había aprendido que el mundo se dividía en 2 categorías absolutas: a los Márquez y sus propiedades, y todos los demás que existían únicamente para servir. Su madre era la maestra más eficiente en esa jerarquía cruel. En la niña preguntó cuántas empleadas habían partido ese año. Rafaela suspiró, como si el número representara un inconveniente personal. 8 trabajadoras, que simplemente no conseguían mantener los estándares de aquella casa. No pedía nada imposible, apenas perfección absoluta. Encontrar a alguien competente parecía una tarea titánica. Rafaela Márquez, heredera del grupo Márquez Inmuebles, había crecido en un mundo donde la perfección era el mínimo aceptable. Su padre, fallecido 5 años atrás, construyó un imperio de 30 edificios comerciales de lujo. En ese, Paulón le dejó a su hija única no solamente una fortuna considerable, sino también una filosofía de vida implacable: excelencia absoluta o reemplazo inmediato. Madre e hija se alejaron de la ventana. Tenían que revisar la tarea de francés antes de la clase de piano. Caminaron por los corredores de mármol de la mansión, pasando junto a obras de arte que costaban fortunas y muebles que eran prácticamente piezas de museo. La casa contaba con 12 habitaciones, 8 baños, piscina cubierta climatizada, gimnasio privado, biblioteca con 2000 libros que nadie leía y un cine particular en el sótano. Era demasiado grande para 2 personas, pero Rafaela insistía que una Márquez necesitaba espacio para respirar. En realidad, la casa cumplía otra función más importante: era un símbolo permanente de superioridad, un recordatorio constante de que Rafaela había conquistado todo lo que su padre siempre deseó para ella: riqueza, estatus, poder sobre otros. Lo que nunca mencionaba
ni siquiera a sí misma, era el vacío que resonaba por aquellos corredores en las madrugadas solitarias. El matrimonio de 10 años que terminó en divorcio cuando Isabela tenía apenas 5. El esposo, Alexandre, que no soportó vivir a la sombra del Imperio Márquez y partió dejando atrás únicamente una generosa pensión que ni siquiera necesitaba. Rafaela había aprendido la lección más importante: en dependencia era debilidad, amor era vulnerabilidad. Resultaba mejor mantener a todos a distancia, incluyendo de cierta forma a la propia hija. La madre recordó que la profesora de francés llegaría en 20 minutos. Quería que Isabela estuviera preparada, con la tarea completa y sin errores. La instructora cobraba 800 reales por hora y Rafaela no desperdiciaría su dinero con falta de preparación. Isabela respondió automáticamente y se dirigió hacia su habitación en el segundo piso. El dormitorio de la niña era un sueño de princesa que costó 150.000 reales decorar: papel tapiz francés, cama con dosel importada, armario más grande que muchos apartamentos, baño privado con bañera de hidromasaje. Tenía absolutamente todo, excepto la presencia constante de su madre, quien siempre estaba demasiado ocupada con reuniones de negocios, eventos sociales y mantenimiento de la perfección. Isabela se sentó en su escritorio de caoba, abriendo el cuaderno de francés. Las conjugaciones verbales danzaban ante sus ojos, sin hacer mucho sentido. Era inteligente, pero la presión constante por perfección transformaba cada tarea en ansiedad paralizante. Miró por la ventana de su cuarto, observando la figura de doña Consey o desaparecer en la esquina. Sintió un pequeño apretón en el pecho, algo parecido a culpa, pero rápidamente suprimido. Su madre siempre decía que no debía pegarse a los empleados porque eran reemplazables, y Conceição había sido sustituida como Juana antes dela, como Fernanda antes de Juana, como todas las demás. 2 horas después, Rafaela estaba en su oficina particular del primer piso, rodeada por documentos del imperio inmobiliario que ahora gerenciaba con mano de hierro. El teléfono interrumpió su concentración. Era Margarete, la gerente de la agencia de empleos domésticos que suministraba a las trabajadoras de limpieza. La voz de Margarete sonaba tensa. Necesitaban conversar sobre la rotatividad de empleadas en aquella casa. 8 despidos en 6 meses. Las trabajadoras estaban comenzando a rechazar vacantes en la residencia Márquez. Decían que los estándares eran imposibles de alcanzar, que ningún ser humano podía satisfacer aquellas exigencias desmedidas. Rafaela rió, sin humor. Pagaba 20% por encima del mercado, ofrecía todos los beneficios legales. Si las trabajadoras no conseguían mantener su casa en los estándares adecuados, el problema no era ella, sino la incompetencia generalizada. Margarete suspiró profundamente antes de explicar. Una de las auxiliares le contó que fue despedida porque había una mancha microscópica en una de las ventanas del tercer piso. Otra fue dispensada porque el alineamiento de los libros en la estantería estaba 2 milímetros fuera del lugar establecido. Rafaela respondió fríamente preguntando cuál era el problema. Pagaba por perfección y esperaba exactamente eso en perfección absoluta. La gerente explicó que tenía una candidata diferente. Era Mayo R., con experiencia comprobada, referencias impecables, ampero. Necesitaba que Rafaela prometiera darle una oportunidad real, no despedirla ante la primera imperfección microscópica. Rafaela preguntó quién era esa candidata tan especial. Margarete explicó. Rosa Santos, 58 años, había trabajado en casas de familia durante 30 años. Viuda, vivía sola, necesitaba desesperadamente el empleo. Rafaela repitió las últimas palabras con desdén, como si la necesidad fuera una debilidad imperdonable. Todos siempre necesitaban algo, pero pocos tenían verdadera competencia. Margarete insistió con convicción inusual. Doña Rosa era diferente, genuinamente diferente. Había algo en el tono de la gerente que capturó la atención de Rafaela. No era súplica, era certeza o absoluta, como si supiera algo que Rafaela desconocía por completo. Rafaela accedió finalmente, que enviara la candidata al día siguiente a las 8 de la mañana. Periodo de prueba de 1 semana. Si no funcionaba, la despediría sin contemplaciones. Margarete interrumpió, con una convicción que sonaba casi profética. Funcionaría, definitivamente funcionaría. Rafaela colgó el teléfono. Una sensación extraña recorrió su espina dorsal como un presagio inesperado.
sacudió la cabeza intentando alejar la incomodidad. Era apenas otra empleada más, otra que sería probada, evaluada y probablemente despedida como todas las anteriores. No podía saber, que doña Rosa Santos no era simplemente otra trabajadora, era una mujer cuyo pasado estaba entrelazado con el de Rafaela, de formas que ninguna de las dos comprendía todavía. Era el destino disfrazado de empleada doméstica. Aquella noche, mientras Isabela dormía en su cama de princesa y Rafaela revisaba contratos en su oficina iluminada, ninguna de las dos imaginaba que la llegada de doña Rosa no era coincidencia sino destino inevitable. Y el destino, cuando finalmente arriba, no pide permiso, simplemente transforma todo. Al día siguiente, a las 7:50 de la mañana, una mujer de cabellos grises recogidos, en un moño simple, se detuvo frente al portón de la mansión Márquez. Vestía un vestido sencillo pero limpio, zapatos confortables, pero bien cuidados. Sus manos curtidas por décadas de trabajo sostenían una pequeña bolsa de tela. Doña Rosa contempló la mansión imponente ante ella. Sus ojos castaños revelaban algo que nadie allí reconocería inmediatamente, reconocimiento profundo y doloroso. Ya había estado allí antes, hacía mucho tiempo, en circunstancias que Rafaela Marx había enterrado tan profundamente en su pasado que ni siquiera recordaba. Pero doña Rosa recordaba absolutamente todo, y estaba a punto de hacer que Rafaela también recordara, incluso si eso significaba desmoronar el mundo de perfección falsa que la mujer había construido. Rosa respiró profundamente, presionó el timbre y esperó con paciencia. Del otro lado del portón, Rafaela observó por la cámara de seguridad, viendo a la mujer sencilla esperando pacientemente. Murmuró que era una más, y presionó el botón para abrir el acceso, pero esta vez estaba completamente equivocada. Esta no era simplemente una más, esta era la que cambiaría absolutamente todo. El portón de hierro forjado se abrió con un suave zumbido electrónico, revelando el camino de piedras portuguesas que serpenteaba por jardines meticulosamente cuidados hasta la entrada principal de la mansión. Doña Rosa atravesó aquel portal con pasos firmes, aunque su corazón latía de forma irregular. No era miedo lo que sentía, sino algo mucho más complejo a memoria, mezclada con propósito inquebrantable. Cada paso sobre aquellas piedras resonaba con ecos de otro tiempo lejano. 26 años atrás había caminado por allí en circunstancias completamente diferentes, no como empleada sino como alguien que importaba, alguien que tenía voz, alguien que era vista como ser humano completo. Pero aquella Rosa había muerto hace mucho tiempo, o al menos había sido enterrada viva bajo capas de silencio y resignación. La puerta principal se abrió antes de que llegara. Rafaela Márquez estaba allí, elegante en un conjunto de sastrería beige que probablemente costaba más que el alquiler de 3 meses de rosa en sus ojos azules, evaluaban a la recién llegada con la frialdad de un inspector de calidad, examinando mercancía defectuosa. Rafaela comentó sobre la puntualidad como si fuera sorprendente en sí misma, luego ordenó a Rosa entrar, porque no tenía todo el día disponible. Rosa atravesó el umbral, y por un momento imperceptible sus ojos barrieron el hall de entrada. El lustre de cristal Boccarat aún estaba allí, aunque más opulento ahora. Las escaleras de mármol mantenían la misma curvatura graciosa, pero los cuadros habían cambiado completamente. Donde antes había retratos familiares, ahora colgaban obras de arte, abstractas caras y sin alma alguna. La voz cortante de Rafaela la trajo de vuelta al presente. Preguntó si estaba escuchando las instrucciones. Rosa se disculpó educadamente y confirmó que sí prestaba atención. Rafaela frunció el ceño levemente. Había algo en la voz de aquella mujer que la incomodaba. No era subserviente de la forma esperada. Era educada, respetuosa, pero no disminuida. Había una dignidad allí que perturbaba el orden establecido. Rafaela se presentó formalmente y explicó que vivía allí con su hija Isabela de 12 años. Margarete debería haber explicado las condiciones laborales con claridad meridiana. Rosa confirmó que así fue. Limpieza general de la casa de lunes a viernes, de 8 a 17 horas, con 1 hora de almuerzo. Salario superior al promedio del mercado, todos los beneficios legales garantizados. Rafael añadió que también debió explicar sus expectativas personales en excelencia en todos los aspectos. Atención obsesiva a los detalles.
mantenimiento de los estándares más elevados posibles. Rosa respondió con calma que había entendido perfectamente. Rafaela corrigió con frialdad. No era excelencia lo que esperaba, sino perfección absoluta. Existía una diferencia sustancial entre ambos conceptos. La excelencia acepta margen de error humano. La perfección no tolera ni el más mínimo desliz. Rosa mantuvo la mirada firme en los ojos de Rafaela. Por un breve segundo, algo pasó entre ellas. Un destello de reconocimiento que Rafaela no logró identificar, pero que la dejó inexplicablemente incómoda. Rosa dijo que entendía y haría su mejor esfuerzo. Rafaela replicó con dureza que su mejor esfuerzo no era suficiente. Suficiente era meramente suficiente en perfección. Era el mínimo aceptable en aquella residencia. Mientras caminaban por los corredores, Rosa observaba todo con una atención que Rafaela interpretó como curiosidad de empleada deslumbrada por la riqueza. Pero no era eso en absoluto. Rosa estaba mapeando memorias dolorosas, comparando lo que era con lo que había sido décadas atrás. Allí en aquel corredor solía haber una fotografía en blanco y negro de una mujer sonriente sosteniendo un bebé. Había desaparecido por completo. En su lugar, una escultura moderna de metal, retorcido que no significaba absolutamente nada. Allí en aquella sala de estar solía haber un piano de cola donde alguien tocaba Chopin en las tardes de domingo. Ahora había apenas mobiliario caro, arreglado con precisión matemática, pero completamente sin vida ni alma. La casa estaba más rica, más imponente, más perfecta e infinitamente más vacía de humanidad. Rafaela continuaba su tour mecánico explicando cada habitación. Las ventanas debían limpiarse diariamente, sin manchas ni marcas de dedos. Las sábanas se cambiaban cada 3 días, incluso si nadie había dormido allí. Las toallas del baño debían estar perfectamente alineadas con los pliegues orientados hacia adentro. Rosa anotaba mentalmente cada instrucción obsesiva, pero parte de su mente estaba en otro lugar y tiempo. Estaba en aquella misma casa 25 años atrás, cuando todo era diferente, cuando había risas resonando por estos corredores, cuando había amor genuino en estas paredes ahora frías. Rafaela preguntó bruscamente si estaba prestando atención. Rosa repitió perfectamente las últimas instrucciones sin error alguno. Rafaela pareció levemente sorprendida. Generalmente necesitaba repetir las instrucciones varias veces a las empleadas nuevas. Comentó que al menos ésta sabía escuchar adecuadamente, luego ordenó que subieran al segundo piso. Ascendieron las escaleras de mármol. Los zapatos de Rafaela clicaban con autoridad absoluta. Los de Rosa subían silenciosamente como fantasmas. Del pasado, en la cima de la escalera, un corredor se extendía hacia ambos lados. Rafaela giró a la derecha, explicó que aquel era su dormitorio, abriendo una puerta para revelar una suite master que parecía salida de una revista de decoración de lujo extremo, todo en tonos de blanco y dorado. Minimalista pero opulento simultáneamente. Debía limpiarse todos los días, sin excepción. La cama perfectamente tendida con los almohadones dispuestos simétricamente. El closet organizado por color y tipo de prenda en el baño inmaculado como quirófano. Rosa entró y nuevamente aquella sensación de déjà vu la golpeó con fuerza. Aquel cuarto solía ser diferente décadas atrás. Las paredes eran azules, no blancas, había cortinas floridas, no persianas automatizadas, había vida, no perfección estéril. Rafaela señaló hacia el final del corredor. Allí estaba el cuarto de Isabela. Rosa solo entraría para limpiar cuando la niña estuviera en la escuela. No quería interacciones entre empleada e hija. Rosa estaba allí para trabajar, no para hacer amistades inapropiadas. Rosa confirmó que había entendido perfectamente. Rafaela parecía satisfecha y comenzó a mostrar los armarios de suministros cuando una puerta se abrió abruptamente en el corredor. Isabela salió todavía en pijama, los cabellos rubios en desorden, frotando ojos soñolientos. Se quejó que no podía encontrar su blusa azul de la escuela. La niña se detuvo al ver a la desconocida en el pasillo. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su madre, evaluaron a Rosa de cabeza a pies con el desdén precoz de quien aprendió que ciertas personas no merecen consideración alguna. Isabela preguntó con frialdad quién era esa persona.
como si Rosa no estuviera presente para responder por sí misma. Rafaela explicó que era la nueva auxiliar de limpieza. Doña Rosa, la blusa azul, estaba en la lavandería, porque había dicho el día anterior que necesitaba lavado especial. Isabela se encogió de hombros, ya perdiendo interés en Rosa completamente. Regresó a su cuarto sin saludos, sin gestos, sin siquiera reconocimiento de humanidad básica. Rosa sintió una punzada en el corazón, no por la desconsideración en sí, estaba acostumbrada después de décadas de trabajo doméstico. La punzada era por otra razón más profunda. Aquella niña de 12 años con sus modales aristocráticos y corazón aparentemente helado, era apenas una criatura siendo criada para repetir los mismos errores devastadores de su madre. Rafaela ordenó que la ignoraran. Isabela estaba en una fase difícil de preadolescente. Rosa sabía la verdad. El problema no era la fase sino la formación. Era el ejemplo que Isabela recibía cada día de una madre que medía valor humano en productividad y perfección. Continuaron el recorrido, descendiendo de vuelta al primer piso. Pasaron por la cocina de chef profesional, que raramente se usaba para cocinar. Rafaela prefería comida delivery de restaurantes caros. Pasaron por el comedor formal con mesa para 12 personas que nunca tenía. 12 comensales. Pasaron por la biblioteca, con 2000 libros que eran más decoración que literatura real. Rafaela abrió finalmente una puerta que conducía a una pequeña despensa en los fondos de la casa. Explicó que allí guardaría sus pertenencias personales y haría sus comidas. Había un microondas y una refrigeradora pequeña. No quería que Rosa usara la cocina principal bajo ninguna circunstancia. Era un espacio claustrofóbico sin ventanas, con una única silla plástica y una mesita plegable. Un cuarto que claramente comunicaba un mensaje brutal: no perteneces al mundo exterior, permanece en tu lugar asignado. Rosa asintió silenciosamente, colocando su bolsa sobre la mesa desvencijada. Rafaela preguntó si tenía alguna duda. Rosa tenía 1000 preguntas acumuladas, pero ninguna que pudiera formular en aquel momento específico. Respondió que creía haber entendido todo perfectamente. Rafaela explicó que sus uniformes estaban en aquel armario, 3 conjuntos que debían estar siempre limpios e impecables. Comenzaría oficialmente al día siguiente, pero podía quedarse ese día para familiarizarse con la casa. Tenía una reunión en 20 minutos y estaría fuera todo el día. Isabela iría a la escuela a las 8:30. Tendría la casa completamente para sí misma. Rafaela ordenó que le mostrara al día siguiente que no fue un error haberla contratado. Luego salió con sus tacones clicando autoritariamente hasta desaparecer en el piso superior. Rosa quedó sola en la pequeña despensa, rodeada por el olor de productos de limpieza y por el peso aplastante de memorias no dichas. Se sentó en la silla plástica, sus manos curtidas temblando levemente. Estaba de vuelta después de todos esos años interminables, de vuelta a aquella casa que alguna vez fue diferente, no como visitante, no como igual, sino de una forma que tal vez era la única manera de alcanzar lo que necesitaba alcanzar con desesperación. Rosa cerró los ojos y una memoria llegó nítida como fotografía recién impresa. Una joven de 20 años, cabellos castaños brillantes, risa fácil y contagiosa, sosteniendo la mano de un hombre alto y elegante. Él la conducía por aquel mismo portón, diciendo palabras que aún resonaban: bienvenida a tu nueva casa, amor mío. Todo lo que es mío es nuestro. Y hubo amor, mucho amor genuino, hasta que súbitamente ya no hubo más nada. Rosa abrió los ojos bruscamente, alejando la memoria dolorosa. No era momento de perderse en el pasado nostálgico. Era hora de hacer aquello para lo que había venido con determinación férrea. Se levantó, vistió uno de los uniformes grises con delantal blanco y comenzó a explorar la casa sistemáticamente, no apenas para aprender dónde estaban las cosas, sino para buscar algo específico, algo que sabía que todavía debía estar allí escondido en algún lugar secreto. Pasaron las horas lentas. Rosa limpió, organizó, memorizó cada rincón y recoveco. Rafaela estaba fuera. Isabela había ido a la escuela. La casa estaba silenciosa, apenas el sonido suave de sus pasos y el tic-tac de relojes caros marcando el tiempo implacable. Al final de la tarde, mientras limpiaba el escritorio particular de Rafaela en el primer piso, Rosa se detuvo frente a un mueble antiguo que reconoció instantáneamente. Una cómoda de caoba, con tiradores de bronce que pertenecía a la abuela de Bueno,
que era de familia desde generaciones. Con manos temblorosas, Rosa abrió el cajón inferior. Estaba cerrado con llave. Su corazón se aceleró violentamente. Cajones con llave guardaban secretos importantes, y ella sabía exactamente qué secreto específico buscaba con desesperación. Una voz fría llegó desde la puerta del escritorio. Preguntó qué estaba haciendo exactamente. Rosa se giró rápidamente. Rafaela estaba allí, más temprano de lo esperado, sus ojos azules ardiendo con sospecha inmediata. Rosa explicó que estaba limpiando y el cajón parecía atascado. Rafaela se acercó con tensión evidente. Ese cajón permanecía cerrado siempre. Rosa no tenía autorización para abrirlo bajo ninguna circunstancia. Rosa se disculpó diciendo que no lo sabía. Rafaela entró en el escritorio, su cuerpo tenso, sus instintos completamente alertas. Había algo en aquella mujer que la incomodaba profundamente desde el momento en que atravesó el portón. Algo inexplicable, pero perturbador. Rafaela preguntó abruptamente dónde había trabajado anteriormente. Rosa respondió que en varias casas. Margarete tenía todas las referencias completas. Rafaela insistió más específicamente. ¿En qué barrios? Exactamente. Rosa mantuvo el rostro neutro, pero internamente calculaba cuánto revelar sin levantar sospechas prematuras. Respondió que en Jardins, Higienópolis, Morumbi, principalmente casas de familia de clase alta. Rafaela dio un paso más cerca y dijo algo inesperado. Él la encontraba familiar de alguna forma inexplicable. Preguntó directamente si se habían conocido antes en algún lugar. El momento se congeló en el tiempo. Rosa podía sentir el peso aplastante de la verdad, presionando su lengua, queriendo explotar, pero no era el momento adecuado todavía. Aún no respondió que no lo creía. Tenía uno de esos rostros comunes que las personas siempre creen reconocer de algún lugar indefinido. Rafaela la estudió por otro largo momento incómodo. Luego sacudió la cabeza como despejando pensamientos absurdos. Ordenó que terminara allí y se fuera. Al día siguiente a las 8 en punto, ni un minuto de retraso, Rosa confirmó y Rafaela salió, pero la tensión permaneció, flotando en el aire como electricidad, antes de tormenta devastadora. Rosa miró nuevamente hacia el cajón cerrado con llave. Allí dentro estaba la respuesta que buscaba. Allí dentro estaba la prueba irrefutable, pero tendría que esperar con paciencia infinita. Tendría que ser estratégica, porque la verdad, cuando finalmente viniera a la luz de forma inevitable, necesitaba emerger en el momento exacto, no cuando Rosa quisiera, sino cuando Rafaela estuviera lista para escuchar, o más, precisamente, cuando ya no tuviera más opción que enfrentar el pasado enterrado. Aquella noche, en su pequeño departamento alquilado en la zona este de ese, o Paulo, Rosa se sentó en su cama simple, sosteniendo una fotografía descolorida por el tiempo. En la foto, una familia joven sonreía a la cámara con felicidad genuina. Un hombre elegante, una mujer hermosa y un bebé regordete de mejillas rosadas. La mujer en la foto era ella misma, 26 años más joven. El hombre era Eduardo Márquez, y el bebé rechoncho era Rafaela. Rosa guardó la foto de vuelta en su cajón, se acostó y dejó que las lágrimas silenciosas mojaran su almohada gastada. Mañana recomenzaría la espera paciente. Mañana continuaría aguardando el momento perfecto, porque algunas verdades no pueden ser gritadas violentamente, necesitan ser descubiertas gradualmente. Y cuando Rafaela finalmente descubriera quién era Rosa realmente, cuando comprendiera la conexión profunda que las unía, absolutamente todo cambiaría para siempre de forma irreversible. Irreversible. La primera semana de Doña Rosa en la mansión Márquez transcurrió con una eficiencia silenciosa que dejó a Rafaela simultáneamente satisfecha e incómoda de manera inexplicable. Cada ventana brillaba sin una sola marca visible. Cada mueble estaba perfectamente alineado según las especificaciones exactas. Cada superficie reflejaba la perfección obsesiva que Rafaela exigía sin contemplaciones. Pero había algo más, algo intangible, que perturbaba el equilibrio frío de la casa como nunca. Antes Anne era la dignidad inquebrantable de Rosa, diferente de las 8 auxiliares de limpieza anteriores que se curvaban bajo el peso aplastante de las críticas constantes. Rosa mantenía su postura erguida con naturalidad. Cuando Rafaela señalaba algún defecto microscópico con tono acusatorio, Rosa simplemente asentía con calma, corregía el error sin dramatismo y seguía adelante, sin lágrimas de humillación, sin disculpas desesperadas,
sin la validación que Rafaela secretamente buscaba al disminuir a otros seres humanos. Rafaela comentó con su amiga Patricia durante un almuerzo exclusivo en el club el jueves. Dijo que la nueva empleada era extraña de forma perturbadora, demasiado perfecta, demasiado silenciosa, demasiado controlada. Patricia señaló con ironía que Rafaela había reclamado de las últimas 8 por no ser suficientemente perfectas. Ahora se quejaba porque esta era demasiado perfecta. Preguntó si eso no era contradictorio. Rafaela explicó que Rosa la miraba de cierta manera inexplicable, como si la conociera íntimamente, como si supiera algo importante que Rafaela desconocía por completo. Patricia rió descartando la idea. Era solo paranoia injustificada, apenas una empleada doméstica común, sin ningún misterio especial. Pero no era paranoia en absoluto. Rafaela tenía razón absoluta en su incomodidad creciente, incluso sin comprender la fuente verdadera de aquel presentimiento. En la mañana del viernes, el equilibrio precario finalmente se quebró de forma explosiva. Isabela había despertado de pésimo humor. Su mejor amiga Melissa había recibido un iPhone nuevo que sus padres se negaban a comprarle todavía. La profesora de matemáticas había criticado su tarea con severidad. El chico que le parecía atractivo en la escuela había prestado atención a otra niña. A los 12 años, estas tragedias microscópicas parecían monumentales e insoportables. Isabela bajó para el desayuno a las 7:30, todavía en pijama de seda, arrastrando sus pantuflas de marca por el piso de mármol pulido. En la cocina, encontró a Rosa preparando frutas frescas en una bandeja impecablemente organizada según las instrucciones recibidas. Rosa saludó a Isabela con gentileza genuina, algo que la niña no estaba acostumbrada a recibir de los empleados domésticos. Isabela refunfuñó algo ininteligible, dejándose caer en la silla de la isla de cocina como peso muerto. Rosa explicó que había preparado papaya, fresas y granola, exactamente como su madre había especificado. Con detalle, Isabela miró la comida con desdén aprendido. Declaró que no quería papaya sino tostadas francesas inmediatamente. Rosa se disculpó, pero explicó que su madre había especificado frutas y granola para el desayuno matutino, sin excepciones. Isabela interrumpió bruscamente elevando su voz una octava completa. Dijo que no había preguntado qué ordenó su madre. Había dicho claramente que quería tostadas francesas. Preguntó si Rosa era sorda o simplemente incompetente. Rosa respiró profundamente, manteniendo la calma que décadas de humillaciones similares le habían enseñado a cultivar. Ofreció preparar las tostadas, pero explicó que necesitaría avisar a su madre sobre el cambio en el menú porque había sido muy clara y específica sobre sus instrucciones. Isabela se levantó abruptamente de la silla, derribando propositalmente la bandeja de frutas con violencia calculada. Las fresas rodaron por el mostrador de mármol italiano importado. La granola se esparció por el suelo, recién lavado. Media papaya se estrelló contra el piso en una explosión naranja y viscosa. Isabela dijo con sarcasmo venenoso: «Qué lástima, qué accidente tan desafortunado. Ahora tendría que comer tostadas de todas formas, porque ya no había alternativa». Rosa observó el desastre deliberado. Después miró a la niña de 12 años que la desafiaba con ojos, esperando sumisión total, esperando miedo paralizante, esperando el mismo comportamiento humillado que todas las otras empleadas habían demostrado repetidamente. Pero Rosa no era como todas las otras empleadas anteriores. Rosa pronunció el nombre de Isabela con calma mientras se agachaba para comenzar a limpiar el desastre intencional. Dijo que prepararía sus tostadas sin problema, pero quería que la niña supiera algo importante. Isabela respondió con crueldad que no le interesaba lo que Rosa quisiera que supiera. Era apenas la empleada contratada. Las empleadas no enseñan lecciones a sus patrones, simplemente obedecen órdenes. Rosa dejó de limpiar y miró directamente a los ojos de la niña, no con enojo, no con juicio severo, sino con algo que Isabela nunca había visto antes en aquel contexto específico, con compasión mezclada con tristeza profunda y genuina. Rosa habló suavemente. Dijo que Isabela tenía razón sobre su posición laboral, pero antes de ser empleada era una persona humana, y la niña también era una persona. Las personas se trataban con respeto mutuo, independientemente de cuánto dinero tuvieran acumulado en cuentas bancarias. Isabela sintió algo extraño y desconocido en su pecho,
algo que se parecía peligrosamente a vergüenza, pero rápidamente transformó esa emoción vulnerable en rabia defensiva, la respuesta que su madre le había enseñado que era más segura y poderosa. La voz de Isabela subió hasta convertirse en grito descontrolado. Preguntó cómo se atrevía a darle sermones morales. Era nadie. Una empleada vieja que su madre podía despedir con un chasquido de dedos. No valía absolutamente nada en el gran esquema de las cosas. El grito agudo resonó por la cocina amplia, reverberó por los corredores de mármol, subió por las escaleras elegantes y fue escuchado claramente por Rafaela, quien había retornado más temprano de su reunión matutina inesperadamente. Apareció en el umbral de la puerta de la cocina. Sus ojos azules capturaron la escena completa en frutas esparcidas por todas partes. Isabela roja, de furia adolescente, Rosa arrodillada en el suelo con papel toalla en sus manos curtidas. Rafaela preguntó con voz cortante, como vidrio roto, qué estaba sucediendo exactamente en su cocina. Isabela inmediatamente cambió su postura dramáticamente, asumiendo el papel de víctima inocente que sabía interpretar a la perfección después de años de práctica. Se quejó que Rosa había sido grosera con ella sin provocación. Solo había pedido tostadas educadamente, y la empleada comenzó a darle sermones inapropiados sobre respeto. Rafaela se giró hacia Rosa con expresión, esperando negación. Desesperada o disculpas patéticas, como todas las empleadas anteriores, ofrecían automáticamente. Rosa se levantó lentamente del suelo. Sus rodillas crujieron levemente con el movimiento de alguien que había trabajado duro toda su vida. Miró a Rafaela directamente con aquellos ojos castaños que contenían décadas de historias jamás contadas. Confirmó con calma absoluta que era verdad lo que Isabela había dicho. El silencio que siguió fue ensordecedor y denso. Rafaela parpadeó completamente. ¡Sorprendida! ¡Sorprendida! Las otras 8 empleadas habrían negado todo, llorado copiosamente, suplicado por sus empleos. Esta simplemente confirmaba la acusación sin pestañear. Rafaela preguntó incrédula si admitía haber sido desrespetuosa con su hija única. Rosa respondió tranquilamente que no había sido desrespetuosa, había sido honesta. Existía una diferencia sustancial entre ambos conceptos que Rafaela parecía no comprender. Rafaela sintió la rabia subir por su cuerpo como lava hirviente. Preguntó, ¿cómo se atrevía aquella mujer a desafiarla tan abiertamente? Rosa corrigió con firmeza, explicó que no estaba allí para ser simplemente honesta, estaba allí para trabajar con dignidad humana intacta, y no aceptaría ser gritada ni tratada como si no tuviera ningún valor, ni por Rafaela ni por su hija aprendiz de tirana. Isabela jadeó dramáticamente. Preguntó a su madre si la despediría inmediatamente por tal insolencia imperdonable. Rafael abrió la boca para pronunciar exactamente esas palabras. Él las tenía completamente preparadas. Está despedida, recoja sus cosas y márchese ahora mismo. Pero algo la detuvo en seco. Era la mirada de Rosa, no era desafiante ni rabiosa, era simplemente verdadera, como si estuviera viendo a través de Rafaela, observando algo que la propia Rafaela había olvidado que existía enterrado en su interior. Rosa habló con calma devastadora. Preguntó si Rafaela sabía cuál era su verdadero problema fundamental. El uso del nombre de pila sin el tratamiento formal hizo que Isabela jadeara nuevamente escandalizada. Rosa continuó antes de que Rafaela pudiera reaccionar. Explicó que Rafaela confundía valor financiero con valor humano de forma sistemática. Tenía una casa de millones de reales, pero no poseía respeto básico. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero carecía de lo que el dinero jamás podría adquirir. Rafaela comenzó a protestar, pero Rosa la interrumpió suavemente. Señaló que estaba enseñando a su hija a ser exactamente igual de cruel. Pidió que observara realmente a Isabela con ojos honestos. Tenía 12 años y ya había aprendido a despreciar personas. Ya había aprendido que gritar resolvía problemas. Ya había aprendido que humillar a otros la hacía sentir poderosa. Rafaela gritó ordenando que se callara la boca inmediatamente. Sus manos temblaban visiblemente. Dijo que Rosa no tenía ningún derecho a hablar sobre su hija. No sabía nada sobre ellas, sobre sus vidas, sobre sus circunstancias. Rosa respondió con suavidad penetrante que
Sabía más de lo que Rafaela imaginaba posible, y había algo en aquellas palabras, algo que hizo que el corazón de Rafaela diera un salto irregular y aterrador. Rafaela preguntó qué quería decir exactamente con esa afirmación críptica. Rosa miró a Isabela primero, después de vuelta a Rafaela. Dijo que no era el momento adecuado todavía, pero llegaría inevitablemente, y cuando llegara, Rafaela comprendería por qué estaba realmente allí en aquella casa específica. Rafaela prácticamente gritó que Rosa estaba allí porque ella lo había permitido generosamente, y ahora estaba removiendo esa permisión sin contemplaciones. Estaba despedida, sin referencias. Rosa pronunció una sola palabra con firmeza absoluta: no. El mundo pareció detenerse completamente. Rafaela apenas podía creer lo que sus oídos habían escuchado claramente. Rosa repitió que no se marcharía todavía, aún tenía algo importante que necesitaba hacer allí, algo que debería haber hecho hacía mucho tiempo atrás, pero las circunstancias no lo permitieron. Rafaela preguntó completamente desconcertada por qué ahora específicamente, por qué volvía después de todos esos años, si es que realmente había alguna conexión previa. Rosa caminó hasta su bolsa guardada en la despensa, extrajo algo de su interior y regresó. Era un sobre amarillento por el paso del tiempo implacable. Preguntó si Rafaela reconocía aquel sobre antiguo. Lo extendió hacia ella con manos que temblaban levemente por la emoción contenida durante décadas. San Rafaela miró el sobre con creciente pavor. No había nada escrito en el exterior, apenas papel viejo y una sensación creciente de terror inexplicable. Rosa insistió que mirara con más atención y cuidado. Con manos temblorosas, Rafaela tomó el sobre, entonces lo vio en el rincón superior izquierdo, casi borrada por el tiempo, en una inicial en letra cursiva elegante, la letra M mayúscula. El suelo pareció moverse bajo sus pies como terremoto. Preguntó en susurro aterrado dónde había conseguido ese sobre específico. Rosa respondió que no lo había conseguido de ningún lugar. Siempre lo tuvo en su posesión, porque alguien se lo entregó hacía 26 años atrás. Alguien que Rafaela conocía muy íntimamente, aunque no lo recordara conscientemente. Isabela observaba de una a otra completamente confundida, su rabia adolescente momentáneamente olvidada ante aquel misterio adulto que no lograba comprender en absoluto. La niña llamó a su madre preguntando qué estaba sucediendo. Exactamente. Pero Rafaela no conseguía responder nada coherente. Estaba mirando fijamente el sobre amarillento, su mente corriendo frenéticamente a través de memorias que había encerrado en compartimentos mentales sellados hacía décadas completas. Pensó que no era posible. No podía ser lo que su instinto le gritaba aterrado. Rafaela finalmente preguntó con voz apenas audible quién era Rosa realmente. Rosa sonrió tristemente con lágrimas acumulándose en sus ojos cansados. Pidió que abriera el sobre. Con cuidado, dijo que era hora de que Rafaela recordara verdades enterradas. Y mientras Rafaela, con dedos completamente temblorosos, comenzaba a abrir el sobre amarillento por el tiempo, ninguna de ellas percibió que Isabela había tomado su teléfono celular y comenzado a grabar la escena completa. Porque a los 12 años, cuando se está confundida, asustada, sin comprender el mundo adulto desmoronándose violentamente alrededor, la reacción natural es documentar todo. Documentar para intentar comprender después cuando las emociones se calmaran. Y aquel video, aquella grabación accidental de un momento que cambiaría absolutamente todo, se convertiría en la prueba irrefutable que ni Rafaela ni Rosa podrían negar jamás. El grito había resonado por toda la mansión, pero los ecos verdaderos apenas estaban comenzando su reverberación, y el terremoto emocional real aún estaba por venir con fuerza devastadora. Los dedos de Rafaela temblaban tan violentamente que casi rasgó el sobre al intentar abrirlo. El papel amarillento por décadas resistía como si los secretos contenidos también se negaran a ser revelados después de tanto tiempo enterrados en silencio forzado. Isabela permanecía paralizada con su teléfono celular apuntando discretamente, capturando cada segundo de aquel momento que todavía no comprendía, pero instintivamente sabía que era crucial para su familia. Doña Rosa observaba en silencio absoluto, sus manos curtidas cruzadas delante del cuerpo, esperando con la paciencia infinita de quien aguardó 26 años completos por aquel instante específico. Finalmente el sobre cedió. Rafaela extrajo el contenido con movimientos mecánicos casi robóticos,
3 fotografías antiguas en blanco y negro, sus bordes desgastados por manejo frecuente a lo largo de décadas. La primera fotografía mostraba a una mujer joven de aproximadamente 20 años. Cabellos oscuros y ondulados enmarcaban un rostro de belleza simple, pero radiante. Sostenía un bebé en sus brazos. Su sonrisa transmitía pura felicidad maternal genuina. Detrás de ella, parcialmente visible, estaba la fachada inconfundible de la mansión Marx, aunque mucho más modesta que la estructura actual de 3 pisos renovados. Rafaela sintió que el aire escapaba violentamente de sus pulmones. Susurró que no era posible, que aquello no podía ser real. Rosa la animó gentilmente a continuar observando las fotografías restantes. La segunda mostraba a la misma mujer joven, ahora al lado de un hombre. Elegante vestido, con traje formal. Él tenía aproximadamente 40 años, cabellos oscuros peinados hacia atrás, sonrisa confiante y poderosa. Su brazo rodeaba la cintura de la mujer con familiaridad íntima innegable. Rafaela conocía muy bien a aquel hombre. Lo conocía perfectamente. Era su padre, Eduardo Márquez, pero aquella fotografía era imposible, completamente imposible según todo lo que sabía sobre su historia familiar. Isabela preguntó con curiosidad adolescente quiénes eran esas personas en las fotos antiguas. Rafaela no podía responder nada coherente. Estaba mirando fijamente la tercera fotografía y esta era la que verdaderamente la destrozaba emocionalmente. Mostraba a la misma mujer joven en un cuarto de hospital, exhausta, pero sonriente con felicidad pura. Sostenía un recién nacido envuelto en cobijas rosadas. Al lado de la cama Eduardo, Marx contemplaba al bebé con expresión de ternura profunda raramente vista. En el rincón inferior de la fotografía alguien había escrito con tinta descolorida Mariana, Eduardo y Rafaela. 15 de marzo de 1987, la fecha exacta del nacimiento de Rafaela. Rafaela declaró que aquello era mentira completa. Las fotos debían ser falsificaciones o montajes. Su madre había muerto en el parto según le contaron toda su vida. Su padre siempre le dijo esa versión sin variaciones. Rosa interrumpió suavemente, pero con firmeza. La madre biológica de Rafaela no murió durante el parto. Falleció cuando Rafaela tenía 6 meses de vida en leucemia fulminante. 3 meses escasos entre el diagnóstico terrible y la muerte inevitable. Rafaela gritó que era mentira descarada. Su padre le había contado la historia oficial 1000 veces a lo largo de su vida. Su madre, Elena, murió dándole vida. Él guardó el dolor solo. La crió solo. Nunca se casó nuevamente por amor eterno a su memoria. Rosa explicó con calma devastadora que Elena fue la segunda esposa de su padre. Se casó con ella cuando Rafaela tenía 3 años. Elena fue una madre maravillosa para ella hasta su propia muerte cuando Rafaela tenía 14 años, pero no era su madre biológica real. Rafaela sintió que las piernas le flaqueaban completamente. Se apoyó en el mostrador de mármol, su mente girando sin control. Memorias siendo reorganizadas violentamente. Verdades siendo cuestionadas hasta los cimientos. Preguntó por qué su padre mentiría sobre algo tan fundamental. Rosa explicó que no mintió exactamente, simplemente borró y reescribió la historia familiar. Eliminó a Mariana de todos los registros, destruyó todas las fotografías y documentos, borró todas las memorias físicas. Cuando se casó con Elena, rehizo el pasado por completo. Rafael era tan pequeña que no tenía recuerdos propios de su madre biológica. Fue relativamente fácil hacerle creer que Elena era su única madre desde el nacimiento. Isabela bajó discretamente el teléfono celular. Su rostro estaba pálido como papel. Por primera vez en su vida privilegiada, estaba presenciando a su madre todopoderosa completamente destruida, vulnerable, quebrada en pedazos. Rafaela preguntó con voz rota quién era Rosa en toda aquella historia revelada. Rosa respiró profundamente. Este era el momento que había ensayado mentalmente 1000 veces durante 26 años de espera paciente. Rosa reveló que Mariana era su hermana menor, su única hermana. Tenía 20 años cuando conoció al padre de Rafaela. Él tenía 42. Mariana trabajaba como recepcionista en uno de los edificios de Eduardo. Él era viudo reciente, solitario, poderoso. Ella era joven, optimista, apasionada por la vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Rosa mientras continuaba liberando décadas de dolor reprimido cuidadosamente. Se enamoraron profundamente y se casaron con rapidez. 6 meses después nació Rafaela.
Mariana estaba radiante de felicidad. Decía que tenía absolutamente todo en amor verdadero, un bebé hermoso, una familia completa. La voz de Rosa se quebró al recordaría entonces, llegó el diagnóstico médico devastador en leucemia agresiva. Los doctores dieron 3 meses de vida máximo. Mariana vivió exactamente 92 días después del diagnóstico terrible antes de fallecer. Rafaela se deslizó hasta el suelo, su espalda contra los armarios de cocina importados, su perfección exterior desmoronándose como castillo de naipes. Preguntó desesperada por qué su padre la borró del registro familiar, por qué le escondió una verdad tan fundamental a Rosa. Respondió con amargura apenas contenida que el padre de Rafaela era un hombre práctico ante todo, un empresario que resolvía problemas con eficiencia fría. Mariana murió dejando a Rafaela con 6 meses. Él necesitaba seguir adelante con su vida y sus negocios. Conoció a Elena 2 años después. Ella era de su misma clase social, misma educación refinada, mismo mundo de privilegios. Hacer creer a Rafaela que Elena siempre fue su madre desde el nacimiento era simplemente más fácil y conveniente. Para todos. Rafaela susurró preguntando por qué Rosa había desaparecido completamente. ¿Por qué no luchó por mantener contacto con su sobrina huérfana? El dolor en el rostro de Rosa era palpable y desgarrador. Explicó que intentó desesperadamente después del funeral de Mariana. Intentó mantener contacto regular. El padre de Rafaela lo permitió por algunos meses iniciales. Rosa venía a visitarla. Traía regalos modestos, contaba historias hermosas sobre su madre biológica, pero entonces Eduardo conoció a Elena y Elena no quería complicaciones innecesarias en su nueva familia construida. No quería a la hermana pobre de la primera esposa recordando a todos constantemente que ella era la segunda opción. El reemplazo. Rafaela completó la historia con reconocimiento amargo. Su padre cortó todo contacto. Rosa confirmó con tristeza. Un día recibió una carta formal de abogados intimidantes. Decía que cualquier intento adicional de contacto sería considerado acoso legal en que sería procesada judicialmente si persistía. Rosa explicó que tenía 24 años en aquel momento. Era auxiliar de limpieza como lo es ahora. No tenía dinero para abogados caros que lucharan contra el Imperio Márquez y sus recursos ilimitados. Hizo una pausa dolorosa antes de confesar. Entonces, desistió por completo de la lucha desigual. Y pasó 26 años odiándose a sí misma por aquella rendición cobarde. El silencio en la cocina era absoluto y denso. Hasta Isabela, acostumbrada a llenar todo espacio con su presencia dramática, estaba completamente muda y paralizada. Rafaela mencionó súbitamente el cajón en el escritorio, el que Rosa intentó abrir sin autorización. Rosa asintió confirmando que reconocía la cómoda antigua. Pertenecía a su abuela materna. Mariana la heredó cuando falleció. Cuando Mariana murió el padre de Rafaela, debe haberla conservado por razones sentimentales. Rosa sabía que si quedaba algo de la madre biológica de Rafaela todavía en aquella casa, estaría guardado en aquel cajón específico bajo llave. Rafaela se levantó abruptamente del suelo, tambaleándose levemente, su mente racional, entrenada para resolver problemas empresariales complejos. Luchaba desesperadamente por procesar aquel terremoto emocional devastador. Exigió pruebas irrefutables. Dijo que cualquiera podía tener fotografías antiguas o inventar historias elaboradas sin fundamento real. Rosa esperaba exactamente esa reacción defensiva. De su bolsa, extrajo un documento, doblado con extremo cuidado. Era una partida de nacimiento amarillenta. Leyó en voz alta: Mariana Santos Silva, nacida el 12 de junio de 1967. Hija de José Santos Silva y Ana María Santos Silva, hermana de Rosa Santos Silva, nacida el 15 de agosto de 1963. Extendió el documento hacia Rafaela. Después extrajo otro papel oficial, certificado de matrimonio: Mariana Santos Silva y Eduardo Enrique Márquez, casados el 3 de septiembre de 1986. Y finalmente, el documento más doloroso de todos, certificado de defunción: Mariana Santos Silva Márquez, fallecida el 15 de diciembre de 1987. Causao: leucemia mieloide aguda fulminante. Deja esposo Eduardo Enrique Márquez e hija, Rafaela Márquez, de 6 meses. Rafaela sostuvo los documentos oficiales con manos que ya no parecían suyas. Todo estaba allí con sellos oficiales.
todo era completamente real e innegable. Toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida por su padre. Preguntó con voz destrozada por qué Rosa regresaba ahora después de 26 años de silencio. Rosa explicó que vio el anuncio de empleo publicado, reconoció el nombre completo, supo que era su sobrina perdida. Se dio cuenta que tenía una oportunidad, tal vez la última oportunidad de hacer lo que debería haber hecho 26 años atrás. Rafaela preguntó qué era eso exactamente. Rosa respondió que vino por dos razones fundamentales. Primero, para contarle la verdad sobre quién fue realmente su madre biológica, sobre cuánto la amó intensamente, sobre cómo en los últimos días de vida lo único que pedía era que Rosa cuidara de Rafaela si algo le sucediera. Rosa dio un paso hacia Rafaela, pero también vino por otra razón igualmente importante. Vino porque observó cómo Rafaela trataba a las personas que trabajaban para ella, vio la arrogancia casual, la crueldad sistemática, el desprecio por quienes la servían, y reconoció algo terrible y familiar. Familiar. Rafaela preguntó en susurro qué había reconocido exactamente. Rosa respondió con dureza amorosa que Rafaela se había transformado en su padre, en la versión de Eduardo que borraba personas inconvenientes, que trataba a seres humanos como objetos completamente descartables, y ahora estaba enseñando a su propia hija a ser exactamente igual de cruel. Rosa se giró hacia Isabela, quien aún sostenía el teléfono celular con dedos temblorosos. Le habló directamente sobre su abuela biológica, que nunca conocería. Explicó que Mariana era gentil, humilde, trabajaba limpiando oficinas durante la noche para pagar la universidad durante el día. Soñaba con ser maestra de escuela. Amaba a su hija con cada fibra de su ser. Rosa continuó diciendo que Mariana no tenía dinero acumulado, pero poseía dignidad inquebrantable, respeto genuino, humanidad profunda. Miró de vuelta a Rafaela con tristeza. Y Rafaela, que tenía todo el dinero del mundo, había perdido exactamente esas cosas esenciales que el dinero jamás puede comprar. Rafaela miró fijamente el cajón cerrado con llave de la cómoda antigua. Sentía que su mundo entero se había fracturado en 1000 pedazos durante los últimos minutos. Cada certeza que había construido sobre su identidad, su familia, su historia, se revelaba como ficción cuidadosamente elaborada. Las tres mujeres, abuela biológica desconocida hasta ese momento, madre emocionalmente destrozada y nieta confundida, caminaron en silencio sepulcral hasta el escritorio privado del primer piso. El único sonido era el eco de sus pasos sobre el mármol pulido y el latido acelerado de sus corazones. Rafaela tomó la pequeña llave escondida bajo un portaplumas de diseño. Incluso las cosas supuestamente secretas necesitaban estar accesibles para ella en todo momento. Abrió el cajón inferior de la cómoda de caoba con manos que temblaban incontrolablemente. Dentro, exactamente como Rosa había anticipado con precisión absoluta, reposaba una caja de zapatos simple y desgastada, y dentro de aquella caja descansaban 26 años de verdad enterrada, esperando pacientemente ser descubierta. La caja era sorprendentemente liviana en las manos de Rafaela, como si los secretos guardados hubieran perdido peso físico con el paso implacable del tiempo. Pero cuando removió la tapa gastada, el peso emocional del contenido casi la hizo colapsar de rodillas nuevamente. Dentro había cartas, decenas de ellas, todas escritas en papel delicado, algunas con letra temblorosa, de alguien que luchaba desesperadamente contra el tiempo y la enfermedad mortal. Había también más fotografías familiares, un medallón de plata pequeño y una manta de bebé azul clara bordada con el nombre Rafaela en letras cursivas delicadas y amorosas. Rosa señaló la manta con ternura. Explicó que ella misma la había confeccionado. Pasó 3 meses completos bordando cada letra con dedicación absoluta. Mariana cubría a Rafaela bebé con aquella manta todas las noches sin falta. Decía que estaba hecha con amor puro de tía. Isabela, quien había dejado de grabar pero aún sostenía el teléfono como ancla emocional en medio de la tormenta, dio un paso cauteloso más cerca. Por primera vez, su curiosidad adolescente se mezclaba con algo mucho más profundo, una necesidad visceral de comprender de dónde provenía realmente, quiénes eran sus raíces verdaderas más allá de la riqueza material. La niña preguntó con voz pequeña si su madre realmente no sabía nada de aquella historia oculta en Rafaela. Negó lentamente con la cabeza,
completamente incapaz de articular palabras coherentes. Tomó la primera carta de la cima de la pila acumulada. El sobre estaba dirigido con caligrafía femenina para mi Rafaela cuando cumpla 18 años. Con dedos completamente temblorosos, lo abrió con extremo cuidado. La escritura era elegante y femenina, a pesar de la debilidad evidente en algunas palabras, donde la pluma había temblado visiblemente por la enfermedad avanzada. La carta comenzaba con palabras devastadoras. Mi querida hija, si estás leyendo esto significa que ya no estoy en este mundo. Significa que la leucemia ganó la batalla que lucho con todas mis fuerzas restantes. Pero antes de partir, necesito que sepas algunas cosas fundamentales sobre tu origen y mi amor por mí. Ann continuaba explicando que Rafaela fue el regalo más grande que la vida le dio. Cada momento con ella, desde cuando sintió su primer movimiento en el vientre, hasta ahora viéndola dormir en la cuna mientras escribía aquella carta final, había sido perfección absoluta e indescriptible. Mariana confesaba que solo tuvo 6 meses con su hija, 6 meses dolorosamente cortos. Pero en esos 6 meses, la amó más de lo que jamás creyó posible amar a ningún ser humano. Rafaela era su milagro personal. Reconocía que su padre, Eduardo, cuidaría bien de ella materialmente. Era un hombre bueno incluso cuando era duro y exigente. Le daría todo lo que el dinero pudiera comprar sin límites. Pero la madre moribunda quería que Rafaela supiera algo que el dinero jamás podría enseñar por sí solo. El valor humano no residía en lo que se posee, sino en quién se es como persona. No en cuánto se tiene acumulado, sino en cuánto se da en osamenti, no en cómo se trata a los poderosos, sino en cómo se trata a los más vulnerables de la sociedad. Mariana explicaba que provenía de familia simple y humilde. Su madre limpiaba casas ajenas. Su padre era jardinero de parques públicos. Su hermana Rosa, la tía de Rafaela que la amaba, tanto como ella misma, trabajaba como auxiliar de limpieza desde muy joven. No tenían dinero acumulado, pero poseían dignidad inquebrantable, respeto mutuo profundo, humanidad genuina. La carta suplicaba a Ann, por favor, mi hija adorada, no importa cuánto dinero tengas en el futuro. No olvides jamás de dónde viniste realmente. No olvides que tu sangre lleva humildad y trabajo honesto. No te conviertas en arrogante. No desprecies a las personas que trabajan para ti. Recuerda siempre que tu abuela materna hacía el mismo trabajo, que tu tía hace el mismo trabajo, que hay dignidad inmensa en cada profesión honesta. Terminaba declarando te amo más de lo que las palabras humanas pueden expresar adecuadamente. Donde sea que esté después de partir, estaré observándote y protegiéndote, siempre y para siempre, tu madre que te adora. Mariana Rafaela terminó de leer con lágrimas fluyendo libremente por su rostro sin control, su maquillaje perfecto completamente arruinado, su compostura aristocrática totalmente destruida. La carta cayó de sus manos flojas, flotando hasta el suelo como hoja de otoño desprendiéndose del árbol. Susurró que su madre lo sabía todo. Sabía que iba a morir prematuramente y se preocupó profundamente. Se preocupó por quién se convertiría su hija sin su guía amorosa. Rosa habló con verdad dolorosa, pero necesaria. Dijo que Rafaela se convirtió exactamente en lo que Mariana temía. Se volvió arrogante, cruel. Alguien que trata a auxiliares de limpieza, personas exactamente como su abuela biológica, como su tía biológica, como su propia madre habría sido si hubiera vivido, como seres completamente descartables y sin valor. Las palabras golpearon a Rafaela como puñetazos físicos brutales. Pensó en las 8 trabajadoras que había despedido en los últimos 6 meses con crueldad casual. Pensó en las lágrimas de doña Consey, o al salir derrotada por el portón. Pensó en todas las veces que trató a seres humanos como objetos fallados que necesitaban reemplazo inmediato. Murmuró débilmente que no sabía la verdad de su origen, pero incluso para sus propios oídos sonaba como excusa patética e insuficiente. Rosa respondió con firmeza amorosa que no saber no era excusa válida. Rafael eligió activamente no ver la humanidad en otros. Eligió creer que el dinero la hacía inherentemente superior. Eligió valorar perfección externa sobre decencia humana básica. Isabela, observando a su madre todopoderosa, completamente desmoronarse, sintió algo extraño.
y desconocido sucediendo dentro de su propio pecho. Era como si un espejo brutalmente honesto hubiera sido colocado frente a su rostro, reflejando no solamente a su madre, sino su propio comportamiento aprendido. Las trabajadoras que ella misma había tratado con desdén copiado, las personas que consideró invisibles por conveniencia, los gritos que asumió como normales y aceptables. Isabel habló súbitamente con voz pequeña y quebrada. Confesó que había hecho exactamente lo mismo que su madre Anesa. Misma mañana había gritado a Rosa sin provocación. Le dijo que no valía absolutamente nada como ser humano. Rosa se giró hacia la niña, de 12 años. Sus ojos castaños eran suaves y comprensivos. Le dijo que tenía apenas 12 años y todavía estaba aprendiendo sobre la vida. Su madre le enseñó ese comportamiento destructivo, pero podía elegir un camino diferente. Aún había tiempo precioso para cambiar de rumbo. Isabela miró a Rafaela, quien estaba sentada en el suelo del escritorio elegante, rodeada por cartas de una mujer muerta hacía 26 años, preguntó con voz llena de duda si su madre también podía cambiar genuinamente después de tantos años de crueldad. Era la pregunta que nadie quería formular en voz alta, pero que flotaba en el aire denso como humo tóxico. Rafaela tomó otra carta con manos temblorosas. Esta estaba dirigida para Eduardo, mi amor eterno. Dudó un momento prolongado. Después la abrió desafiando la privacidad de los muertos. La carta era breve y devastadora. Devastadora. Mariana escribía que sabía que sería difícil para Eduardo, después de su partida inevitable. Sabía que querría seguir adelante con su vida, tal vez encontrar a alguien nuevo para compartir su futuro. Reconocía que no tenía derecho a pedir nada desde su lecho de muerte, pero suplicaba una sola cosa con desesperación: Anne, que no borrara su memoria de la vida de Rafaela, que dejara a su hermana Rosa formar parte activa de la vida de su hija, que permitiera que su niña supiera de dónde vino. Realmente que tuvo una madre que la amó con intensidad feroz, aunque por tan poco tiempo. La carta continuaba: Anne, tienes tanto dinero acumulado, tanto poder en el mundo, pero no dejes que eso te haga olvidar que fuimos genuinamente felices en nuestra simplicidad también, que el amor verdadero no necesita mansiones para existir y florecer. Cuida bien de nuestra niña preciosa, y por favor te lo suplico, no la transformes en alguien que mide a las personas únicamente por sus cuentas bancarias. Terminaba Anne con amor eterno que trasciende la muerte. Mariana Rafaela habló con voz llena de rabia mezclada con tristeza profunda. Dijo que su padre ignoró absolutamente cada petición de la carta. Borró completamente a Rosa de su vida, eliminó a Mariana de la historia familiar, la crió para ser exactamente lo que su madre moribunda no quería que fuera. Rosa explicó que el padre de Rafaela era producto de su generación y clase social privilegiada, pero Rafaela no necesitaba ser prisionera de esos mismos errores. Tenía la oportunidad que su padre nunca tuvo, la oportunidad de conocer la verdad completa y elegir un camino diferente basado en esa verdad revelada. Rafaela contempló las cartas esparcidas por el suelo, la manta bordada con amor, el medallón de plata que aún no había abierto. Miró a Rosa, la tía que debería haber conocido durante toda su vida. Miró a Isabela, la hija que estaba enseñando a repetir cada error generacional. Susurró con voz rota que se había convertido en un monstruo sin darse cuenta del proceso. Rosa corrigió gentilmente. No era un monstruo, sino el producto de lo que le enseñaron a ser. Los monstruos verdaderos no lloran cuando descubren la verdad devastadora. Los monstruos no sienten remordimiento genuino. El hecho de que Rafaela sintiera ambas cosas significaba que aún había humanidad rescatable en algún lugar, bajo todas esas capas gruesas de arrogancia aprendida. Rafaela tomó el medallón de plata antiguo. Dentro había 2 fotografías, minúsculas perfectamente preservadas, una de Mariana sonriendo con felicidad radiante, otra de Rafaela bebé con mejillas regordetas, madre e hija unidas en plata, separadas por muerte prematura, reunidas finalmente por verdad dolorosa. Preguntó con vulnerabilidad genuina qué debía hacer ahora, cómo podía corregir tantos años acumulados de crueldad sistemática. Rosa respondió que comenzaba pidiendo disculpas sinceras a las 8 trabajadoras despedidas injustamente, a su hija, por enseñarle valores equivocados, a sí misma por traicionar la memoria de su madre biológica durante décadas. Explicó que después de las disculpas iniciales vendría el trabajo duro. Necesitaba cambiar genuinamente, no de la noche a la mañana con transformación milagrosa,
no perfectamente sin errores, pero sí de forma genuina y sostenida. Debía aprender que auxiliares de limpieza son personas completas, que motoristas son personas, que todos los que trabajan para ella son seres humanos con dignidad inherente. Historias complejas, familias que los aman, sueños legítimos que perseguir. Isabela se acercó hesitante a su madre sentada en el suelo. Confesó que ella también necesitaba cambiar profundamente, que también había sido horrible con muchas personas inocentes. Rafaela miró a su hija de 12 años, viéndola realmente por primera vez en mucho tiempo, no como extensión egoísta de sí misma, no como proyecto de perfección imposible, sino como persona todavía en formación que necesitaba orientación. Radicalmente diferente. Propuso que cambiaran juntas como equipo. Isabela se lanzó al abrazo materno. Por primera vez en años, madre e hija lloraron juntas. No lágrimas de frustración superficial o rabia defensiva, sino de reconocimiento doloroso, de remordimiento genuino, de posibilidad real de transformación profunda. Rosa observaba la escena con sus propias lágrimas cayendo silenciosamente por mejillas arrugadas. 26 años de espera paciente, 26 años de dolor acumulado, 26 años de memoria preservada, y, finalmente, la verdad había sido completamente revelada sin posibilidad de negación. Rafaela habló súbitamente usando el título familiar por primera vez. Llamó a Rosa tía y preguntó si se quedaría con ellas. No como empleada, sino como familia, como debería haber sido desde el principio de la vida de Rafaela. Rosa sonrió a través de sus lágrimas acumuladas. Respondió que se quedaría, pero no gratuitamente, sin contribuir. Continuaría trabajando porque había dignidad profunda en el trabajo honesto. La madre de Rafaela le enseñó eso, y ahora necesitaba enseñárselo tanto a Rafaela como a Isabela. Rafaela preguntó cómo funcionaría exactamente esa dinámica compleja. Rosa explicó que sería tía que también trabaja allí. La familia no necesita categorías rígidas e inflexibles. Podía hacer ambas cosas simultáneamente. Podía amarlas como familia y aún hacer su trabajo con orgullo y dignidad. Rafaela sintió finalmente, comprendiendo que había lecciones mucho más profundas de las que imaginaba necesitar aprender. Isabela mencionó que había grabado todo desde el momento en que Rafaela abrió el sobre hasta ese momento presente. Confesó que no sabía por qué estaba grabando inicialmente, pero ahora lo comprendía claramente. Rafaela preguntó cuál era la razón. Isabela explicó con sabiduría sorprendente para sus 12 años que necesitaban recordar aquel momento. Necesitaban tener algo tangible que les mostrara de dónde vinieron cuando comenzaran a olvidar. Cuando la arrogancia vieja intentara regresar sigilosamente, como siempre lo hace, Rafaela pidió que guardara ese video cuidadosamente, que se lo mostrara siempre que comenzara a comportarse como antes de aquel día transformador. Aquella noche, las tres se sentaron en la sala de estar de la mansión opulenta, una millonaria emocionalmente destrozada, su hija asustada, pero dispuesta a cambiar, y un auxiliar de limpieza, que era mucho más que eso. Leyeron juntas carta tras carta de una mujer muerta. Hacía 2 décadas y media, pero cuyas palabras aún tenían poder devastador de transformar vidas completamente. Y afuera, a través de las ventanas de vidrio que reflejaban una perfección cara pero completamente vacía, la ciudad de São Paulo continuaba girando incesante, inconsciente de que dentro de una mansión del barrio más exclusivo algo extraordinariamente raro estaba sucediendo. Arrepentimiento verdadero estaba naciendo dolorosamente, y con él la posibilidad genuina de redención completa. Pero el viaje apenas comenzaba su curso difícil, porque reconocer errores es relativamente fácil cuando las emociones están a flor de piel y las lágrimas fluyen libremente. El verdadero test llegaría después, cuando la rutina volviera gradualmente, cuando las viejas tentaciones de arrogancia llamaran a la puerta con insistencia, cuando Rafaela e Isabela tendrían que probar día tras día que el cambio no era simplemente lágrimas de un momento emocional, sino transformación sostenida de una vida entera. En el amanecer llegó a la mansión Márquez trayendo una atmósfera completamente transformada. Por primera vez en años, Rafaela despertó sin el peso automático de la arrogancia habitual, pero con algo mucho más pesado y difícil de cargar, en la conciencia plena y devastadora de sus errores acumulados. Eran las 6 de la mañana cuando descendió hacia la cocina, todavía en bata de casa, los ojos hinchados de tanto llorar durante la noche insomni. Rosa ya estaba allí preparando café, vestida con él.
Uniforme simple de auxiliar de limpieza como cualquier día laboral normal. Rafaela la llamó tía Rosa con voz hesitante, todavía acostumbrándose al título familiar. Dijo que no necesitaba usar uniforme, porque era familia ahora. Rosa se giró con sonrisa gentil pero firme. Explicó que habían conversado sobre eso la noche anterior. Trabajaba allí profesionalmente. Había dignidad profunda en su trabajo. El uniforme no la disminuía como persona, simplemente mostraba su profesión honesta. El problema nunca fue el uniforme, sino cómo Rafaela trataba a quienes usaban uniformes de servicio. Las palabras fueron dichas con amor, pero cortaban como verdad afilada. Rafaela admitió que Rosa tenía razón absoluta. Se sentó en la isla de cocina donde apenas un día antes, Isabela había humillado a Rosa deliberadamente. Reconoció que tenía tanto por aprender todavía. Rosa le aseguró que aprendería gradualmente, pero enfatizó que aprender significaba acción concreta. No apenas palabras bonitas vacías, significaba reparar activamente lo que había sido quebrado por sus acciones. Rafaela sabía exactamente a qué se refería Rosa en las 8 trabajadoras despedidas en los últimos 6 meses, 8 vidas perturbadas por su obsesión enfermiza con perfección imposible, 8 mujeres que merecían disculpas sinceras y reparación tangible. Declaró con determinación creciente que necesitaba encontrarlas a todas. Cada una de ellas, sin excepción, necesitaba pedir disculpas genuinas cara a cara. Rosa concordó, pero añadió algo crucial: no bastaba simplemente pedir disculpas con palabras, necesitaba reparar el daño concreto causado. Algunas fueron despedidas sin causa justa, algunas perdieron otros empleos porque sus referencias quedaron manchadas por las acusaciones injustas. Algunas entraron en dificultades financieras serias por culpa directa de Rafaela. La culpa cayó sobre Rafaela como plomo denso. Nunca había pensado en las consecuencias reales de sus despidos crueles. Para ella, eran simplemente trabajadoras siendo reemplazadas como piezas defectuosas. Nunca consideró que eran madres con cuentas que pagar, mujeres con familias dependientes, personas con vidas reales severamente impactadas por su capricho aristocrático. Isabela apareció en el umbral de la cocina, también en pijama, los cabellos rubios despeinados, el rostro mostrando señales evidentes de noche mal dormida. Confesó con voz pequeña que ella también necesitaba pedir disculpas sinceras a todas aquellas mujeres. Había tratado mal a muchas de esas trabajadoras inocentes copiando el ejemplo materno. Rosa miró a la niña de 12 años con orgullo inesperado. Reconocer errores a esa edad temprana, cuando el ego todavía está formándose, requería coraje admirable. Propuso que hicieran una lista completa. Todas las trabajadoras de los últimos 6 meses, sin excepción. Encontrarían a cada una y harían lo correcto sin importar el costo. Durante la mañana las 3 se sentaron juntas. Algo absolutamente impensable apenas 48 horas antes, y elaboraron un plan detallado de reparación. Rosa llamó a Margarete, la gerente de la agencia de empleos, quien inicialmente estaba profundamente desconfiada, pero gradualmente se sorprendió con el cambio genuino de tono en la voz de Rafaela. Rafaela admitió humildemente que no tenía derecho a pedir nada después de su comportamiento, pero necesitaba desesperadamente los contactos de las 8 auxiliares que trabajaron allí. Necesitaba poder pedirles disculpas personales a cada una. El silencio del otro lado de la línea fue prolongado e incómodo. Margarete preguntó con incredulidad si Rafaela estaba enferma o bajo alguna medicación fuerte. Rafaela respondió que no estaba enferma, sino finalmente despertando de un sueño largo de arrogancia. Margarete proporcionó los contactos con extrema hesitación, advirtiendo que algunas de las mujeres probablemente no desearían hablar con Rafaela bajo ninguna circunstancia. Y tenía razón absoluta en su predicción. La primera llamada fue para Du, a Conceição, el despido más reciente, la mujer que Rafaela observó salir llorando por el portón apenas una semana atrás. El teléfono sonó 5 veces completas antes de ser atendido. La voz sonaba cansada y desconfiada. Rafaela se identificó y suplicó que no colgara inmediatamente. Necesitaba pedir disculpas sinceras. Hubo silencio tenso. Luego una risa amarga y dolorida. Conceição dijo que Rafaela la despidió porque había una marca microscópica en una ventana del 3er piso Anuna. Marca que ya estaba a punto de limpiar cuando llegó la inspección cruel.
Necesitaba desesperadamente aquel empleo. Tenía 2 hijos dependientes. Perdió su apartamento porque no consiguió pagar el alquiler ese mes. Y ahora Rafaela llamaba pidiendo disculpas como si eso solucionara todo el daño causado. Cada palabra era como puñalada directa al corazón. Pero Rafaela sabía que merecía cada una de ellas sin excepción. Admitió que sabía perfectamente que disculpas no pagaban alquiler atrasado. Ann sabía que fue cruel, injusta, completamente deshumana, pero quería intentar reparar el daño de forma tangible. Ofreció pagar 3 meses de alquiler completos, escribir una carta de recomendación verdadera y generosa, ayudarla a encontrar otro empleo mejor, con un patrón que la tratara con el respeto que merecía como ser humano. El silencio ahora era diferente, incredulidad mezclada con esperanza cautelosa. Concey, o preguntó por qué ahora específicamente, que había cambiado tan dramáticamente Ann Rafaela. Miró a Rosa, quien asentía alentadoramente. Explicó que descubrió de dónde venía realmente. Descubrió que su madre biológica, quien nunca conoció, trabajaba limpiando oficinas durante la noche. Descubrió que su tía era auxiliar de limpieza. Descubrió que todo lo que construyó de superioridad falsa era mentira completa. Y descubrió que se había convertido exactamente en el tipo de persona que habría humillado a su propia madre si hubiera tenido la oportunidad. Silencio prolongado y pesado. Y luego, un suspiro de rendición. Concey aceptó la ayuda ofrecida, no porque Rafaela la mereciera, sino porque sus hijos necesitaban techo urgentemente sobre sus cabezas. Rafaela susurró agradecimiento genuino, transferiría el dinero ese mismo día sin falta, y añadió algo crucial a Concey: o merecía mucho mejor trato. Se disculpó profundamente por no haberlo visto antes de causar tanto daño. La llamada terminó con lágrimas en ambos lados de la línea. Las siguientes llamadas fueron igualmente difíciles y emocionales. Joanna, despedida por haber doblado toallas del lado equivocado según estándares absurdos, estaba trabajando como diarista, ganando mitad de lo que recibía antes. Fernanda, dispensada por haber rayado imperceptiblemente una sartén cara, había entrado en depresión clínica y tomaba medicamentos fuertes para ansiedad. Cada historia era un recordatorio doloroso de que acciones tienen consecuencias devastadoras. Qué crueldad casual destruye vidas reales de personas reales. Rafaela hizo transferencias bancarias, enero SAS, escribió cartas de recomendación honestas y positivas, ofreció ayuda concreta para encontrar nuevos empleos. Algunas trabajadoras aceptaron con alivio palpable, otras rechazaron con dignidad herida, diciendo que no querían nada de alguien que las había tratado como basura desechable. Isabela observaba cada llamada telefónica, cada disculpa trabajosa, cada intento de reparación. Estaba viendo a su madre, siempre tan poderosa, siempre tan controlada, completamente vulnerable y genuinamente humana por primera vez. Después de la 5ª llamada, Isabela pidió permiso para llamar también. ¿Quería pedir disculpas personales? Rafaela miró a su hija viendo madurez, donde antes solo había arrogancia imitada sin reflexión. Isabela llamó a 3 de las trabajadoras que ella había tratado con particular desdén copiado. Una de ellas, María, comenzó a llorar al escuchar la voz de la niña al teléfono. María dijo que Isabela tenía apenas 12 años cuando le dijo que no valía nada porque era simplemente empleada doméstica. Eso la lastimó más profundamente que cualquier cosa cruel que Rafaela hubiera dicho, porque Isabela era apenas una criatura, y ya había aprendido tanto odio injustificado hacia otros seres humanos. Isabela admitió con voz quebrándose que lo sabía perfectamente ahora, que María valía muchísimo, que toda persona vale independientemente de su profesión, que solo estaba repitiendo ciegamente lo que veía en su entorno. Pero prometió solemnemente que no lo haría más. Prometió cambiar genuinamente. Al final de aquella tarde agotadora, después de horas de llamadas emocionalmente exhaustivas, Rafaela, Isabela y Rosa se sentaron en la sala de estar completamente agotadas pero ligeramente más livianas espiritualmente. Rosa recordó gentilmente que aquello era apenas el comienzo del camino. Disculpas eran importantes, pero cambio real vendría con tiempo sostenido, con acciones consistentes, con transformación genuina día tras día. Rafaela reconoció la verdad de esas palabras. Declaró que estaba lista para el trabajo duro que vendría, pero necesitaba saber algo crucial.
si Rosa conseguía perdonarla por todo en lo que se había convertido, por traicionar la memoria de su hermana Mariana. Rosa tomó la mano de Rafaela entre las suyas, curtidas por décadas de trabajo honesto y duro. Explicó que Rafaela no traicionó la memoria de Mariana, simplemente no sabía quién era su madre biológica. No tuvo forma de saberlo, porque su padre escondió esa verdad fundamentalmente. Sin conocer sus raíces verdaderas, naturalmente se perdió en el camino. Rafaela respondió que ahora sabía la verdad completa, y aún así sería difícil cambiar décadas de comportamiento porque 38 años siendo arrogante no desaparecen mágicamente de la noche a la mañana. Rosa concordó que no desaparecerían fácilmente, pero podían ser deconstruidos gradualmente día tras día, elección tras elección, acción tras acción sostenida. El cielo estaba nublado. Aquella mañana de sábado, como si la propia naturaleza comprendiera la solemnidad del momento que se avecinaba. Rafaela, Isabela y Rosa salieron de la mansión a las 9 en punto, no en la limusina con chofer que Rafaela normalmente utilizaba para desplazarse, sino en el automóvil sencillo de Rosa, un sedán de 10 años pero perfectamente mantenido. Rosa había insistido firmemente en usar su vehículo. Explicó que Mariana no se preocupaba por lujos ostentosos, le importaba la intención genuina del corazón, no la apariencia externa de las cosas. El cementerio se ubicaba en la zona este de O Paulo, lejos de los barrios nobles, donde la familia Márquez siempre había vivido cómodamente. Era un lugar simple y humilde, sin los mausoleos de mármol importado de los cementerios caros, frecuentados por la élite. Aquí las lápidas eran modestas y sencillas, los caminos de tierra compactada, las flores naturales en vez de arreglos florales importados y carísimos. Rosa guió a madre e hija por entre las hileras interminables de tumbas hasta detenerse frente a una lápida de granito gris, simple y digna. Estaba inscrito con letras sobrias: Mariana Santos Silva Marquis, 12 de junio 1967, -5 de diciembre 1987, Madri Aumadau, hermanau querida, Aumau gentil. El amor verdadero nunca muere en Rafaela. Cayó de rodillas frente a la lápida fría. Sus manos tocaron las letras grabadas, como si pudiera sentir físicamente a su madre a través de la piedra helada por el tiempo. Susurró un saludo tembloroso. Anne dijo que lamentaba profundamente haber demorado tanto en visitarla. Lamentaba no haberla conocido en vida. Lamentaba haberse convertido en todo lo que su madre no quería que fuera según las cartas desgarradoras. Isabela se arrodilló al lado de su madre, su propia mano pequeña, tocando reverentemente la lápida fría. Habló con suavidad, dirigiéndose a la abuela, que nunca conocería. Se presentó como Isabela, su nieta. Expresó cuánto deseaba que su abuela la hubiera conocido personalmente. Cuánto deseaba que le hubiera enseñado las cosas importantes que enseñó a la tía Rosa, pero prometió aprender ahora. Aunque fuera tardíamente, prometió aprender todo lo posible sobre dignidad y humanidad. Rosa permaneció de pie detrás de ellas, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente por mejillas arrugadas por el tiempo y el trabajo duro. Había venido allí religiosamente cada mes durante 26 años completos. Conversaba con su hermana fallecida, mantenía flores frescas sobre la tumba, prometía que algún día la verdad sería finalmente revelada. Y ahora ese día había llegado por fin. Rosa habló en voz alta dirigiéndose a su hermana muerta. Le dijo que había traído consigo a Rafaela e Isabela, que ahora sabían la verdad completa sobre su origen, y prometió solemnemente que honrarían su memoria de la mejor forma posible. Permanecieron allí por casi una hora completa. Rafaela contó a la madre que nunca conoció sobre su vida entera, a los éxitos empresariales vacíos, el matrimonio fracasado, dolorosamente, la soledad escondida detrás de perfección falsa. Contó sobre cómo se había perdido completamente, sobre cómo había lastimado a tantas personas inocentes, sobre cómo estaba intentando desesperadamente encontrar el camino de regreso hacia la humanidad. Isabela habló sobre la escuela, sobre sus amigas superficiales, sobre sus miedos de crecer sin saber quién realmente era en su esencia. Prometió a la abuela que nunca conocería que sería diferente de lo que le enseñaron, aunque
aprendería humildad genuina, que trataría a todas las personas con respeto básico independientemente de su posición social. Cuando finalmente se levantaron después de aquella hora emocional, las tres estaban transformadas internamente, no de la forma dramática e instantánea de las historias de ficción hollywoodense, sino de la forma silenciosa y profunda de los cambios reales que perduran. En el camino de regreso, se detuvieron en un café sencillo de la zona este, no el tipo de café elegante que Rafaela frecuentaba con sus amigas de clase alta, sino un pequeño negocio de esquina, con mesas de plástico y café servido en tazas gruesas de cerámica común. Rosa comentó que su madre adoraba lugares así de auténticos. Decía que la vida real sucedía en esos espacios humildes, no en salones elegantes y artificiales. Una señora mayoere que limpiaba las mesas reconoció inmediatamente a Rosa con alegría, preguntó cuánto tiempo había pasado y cómo estaba. Rosa presentó formalmente a su sobrina Rafaela y a Isabela, la nieta de su hermana fallecida. La señora doña Irene saludó a ambas calurosamente, sin notar o sin importarle las ropas claramente caras que Rafaela e Isabela vestían. Para ella eran simplemente personas, simplemente seres humanos compartiendo café en una mañana nublada cualquiera. Y Rafaela, por primera vez en toda su vida adulta, experimentó lo que significaba ser tratada simplemente como persona común, no como símbolo de estatus o poder económico. Era profundamente liberador y revelador. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero profundos a la mansión Marx y a sus habitantes. Rafaela no despidió a nadie más por imperfecciones microscópicas o estándares imposibles. En su lugar, aprendió pacientemente a agradecer por trabajo bien hecho, a reconocer esfuerzo genuino, a ver a los empleados como seres humanos con vidas complejas y desafiantes. Contrató de vuelta a 2 de las 8 auxiliares despedidas previamente, aquellas que estuvieron dispuestas, generosamente, a dar una segunda oportunidad después del daño causado. Aumentó los salarios de absolutamente todos los empleados en 30% sin que lo solicitaran. Creó un fondo de emergencia para necesidades familiares urgentes de los trabajadores domésticos. Pero más importante que todas las acciones externas visibles, el cambio interno estaba sucediendo de forma sostenida y genuina. Isabela, bajo la guía paciente y amorosa de Rosa, comenzó a pasar tardes enteras conversando con los empleados de la casa, aprendiendo sus historias personales, comprendiendo sus vidas más allá del uniforme. Descubrió que el jardinero tenía un hijo que soñaba con ser médico, que la cocinera escribía poesía hermosa en sus horas libres, que el chofer tocaba guitarra con talento admirable en personas. Todos eran personas con profundidad, sueños legítimos, talentos ocultos esperando ser reconocidos. Rosa continuó trabajando como auxiliar de limpieza a pesar de las protestas iniciales, pero ahora, su presencia tenía un significado completamente nuevo y transformador. Era la maestra silenciosa que recordaba a través de acciones cotidianas que el trabajo honesto posee dignidad inherente, que servir no significa ser inferior como ser humano. 3 meses después de la revelación devastadora, Rafaela tomó una decisión radical que sorprendió a todos. Anunció que vendería la mansión de 1000 metros cuadrados que había sido símbolo de su supuesta superioridad. Explicó a Rosa que era demasiado grande, demasiado vacía, demasiado llena de símbolos huecos de estatus sin significado. Quería algo significativamente menor, más acogedor y genuino. Un lugar donde pudieran ser familia verdadera, no performers de perfección imposible para audiencias imaginarias. Compraron una casa todavía confortable pero significativamente más modesta en un barrio de clase media alta. Tenía jardín espacioso donde Isabela podía jugar libremente. Cocina amplia, donde todos cocinaban juntos compartiendo risas. Sala, donde recibían visitas por quienes eran como personas, no por lo que poseían materialmente. Rosa se mudó al cuarto de huéspedes que ahora era oficialmente suyo, no como empleada tolerada, sino como familia, como tía, como guardiana sagrada de la memoria de Mariana. Rafaela comenzó a utilizar parte sustancial de su fortuna de manera radicalmente diferente. Creó una fundación de becas de estudio específicamente para hijos de trabajadores domésticos que soñaban con educación universitaria, algo que su
madre Mariana había deseado fervientemente, pero nunca logró completar por las circunstancias adversas. Nombró la organización Instituto Mariana Silvan Dignidad y Educación. En la inauguración oficial, Rafaela pronunció un discurso que fue compartido millones de veces en redes sociales y medios de comunicación. Explicó que su madre biológica Mariana murió cuando ella tenía apenas 6 meses. Pasó 38 años sin saber quién había sido realmente esa mujer fundamental. Creció creyendo erróneamente que el valor humano residía en cuentas bancarias abultadas, que personas que sirven son inherentemente menos importantes que personas servidas. Admitió públicamente que estaba completamente equivocada en esas creencias destructivas. Hizo una pausa emocional mirando a Rosa e Isabela en la primera fila del auditorio. Explicó que descubrió que su madre limpiaba oficinas durante noches para pagar universidad durante el día, que su abuela materna limpiaba casas ajenas, que su tía era auxiliar de limpieza con décadas de experiencia honesta. Declaró que había más dignidad auténtica en un solo día de trabajo honesto de ellas que en años completos de arrogancia que ella había construido como fortaleza falsa. Reconoció que trató terriblemente mal a muchas personas inocentes a lo largo de su vida. El instituto era su intento sincero de reparación. No borraba lo que hizo en el pasado, pero tal vez ayudaría a crear un mundo donde menos personas fueran tratadas con la crueldad que ella había demostrado sistemáticamente. El video se volvió viral instantáneamente. Algunos elogiaron la transformación genuina, otros cuestionaron la sinceridad de motivos, pero Rafaela no buscaba validación pública externa. Estaba cumpliendo una promesa silenciosa hecha a una madre que nunca conoció en vida. Un año completo después de la revelación que cambió todo, en un sábado soleado inesperado, Rafaela, Isabela y Rosa volvieron al cementerio humilde. Habían encargado una nueva lápida más, elaborada con fotografía de Mariana sonriendo radiante, rodeada por flores de piedra esculpidas con maestría artística. Rafaela se arrodilló nuevamente. Habló dirigiéndose a su madre fallecida. Le contó que había aprendido las lecciones fundamentales finalmente. No era perfecta todavía, aún cometía errores ocasionales, pero se disculpaba inmediatamente cada vez. Estaba intentando mejorar cada día con esfuerzo sostenido. Isabela, ahora con 13 años recién cumplidos, añadió su propia actualización. Explicó que había comenzado trabajo voluntario ayudando a hijos de empleadas domésticas con tareas escolares difíciles, daba clases de refuerzo gratuitas, y confesó algo importante. Ellos le habían enseñado mucho más de lo que ella les enseñó, sobre resiliencia genuina, sobre gratitud profunda, sobre dignidad mantenida, incluso cuando la vida era injustamente difícil. Rosa sonrió con orgullo profundo y conmovedor. Habló dirigiéndose a su hermana muerta hace tantos años. Le aseguró que su hija y su nieta estaban honrando su memoria fielmente, no de forma perfecta e impecable, pero sí de forma genuina y sostenida. 5 años después del día que cambió todo, Isabela tenía 17 años y estaba a punto de ingresar a la universidad. Había elegido estudiar trabajo social con especialización en familias vulnerables. Explicó su decisión con claridad meridiana. Quería trabajar con familias como la de su abuela Mariana. Quería ayudar concretamente a personas que trabajaban duro, pero no tenían oportunidades equitativas en la sociedad desigual. Rafaela, ahora con 43 años, había transformado completamente su relación con la riqueza heredada. Aún gerenciaba el imperio inmobiliario familiar, pero ahora parte sustancial de los lucros se destinaba a causas sociales verificables. Construía viviendas populares con calidad real y digna, ofrecía empleos con salarios justos y respeto genuino integrado a la cultura empresarial. Rosa, ahora con 64 años, finalmente había aceptado reducir su carga de trabajo físico por razones de salud. Todavía limpiaba ocasionalmente porque le gustaba y la hacía sentir útil, pero también pasaba tiempo invaluable contando historias detalladas de Mariana a Isabela y preservando la memoria familiar. 3 años más tarde, Rosa partió pacíficamente mientras dormía a los 67 años. Su corazón simplemente se detuvo durante la noche, después de una vida de trabajo honesto y amor profundo. En el funeral emotivo,
Rafaela e Isabela inauguraron el Centro Rosa Meriana de Dignidad y Trabajo. Ofrecía capacitación profesional gratuita y apoyo integral para trabajadores domésticos en situación vulnerable. En la entrada del edificio, una placa de bronce declaraba: tu valor no está en lo que posees, sino en quién eres como persona. Marianao Santos Silva Márquez. Debajo había una fotografía ampliada a 3 mujeres sonriendo juntas con amor evidente. Una auxiliar de limpieza digna, una empresaria genuinamente transformada y una joven llena de esperanza y propósito. Familia unida por verdad dolorosa y redención sostenida. Primera lección: el valor humano no tiene precio monetario. Toda persona merece respeto básico, independientemente de profesión o cuenta bancaria. Segunda lección: la arrogancia es pobreza espiritual disimulada. Rafaela tenía millones, pero era pobre en humanidad genuina. Verdadera riqueza reside en cómo tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada material a cambio. Tercera lección: nunca es demasiado tarde para cambiar radicalmente. Siempre hay tiempo para despertar y elegir un camino diferente con determinación sostenida. Cuarta lección: en nuestras raíces nos definen profundamente. Conocer nuestra historia real nos mantiene humildes, agradecidos y conectados con la humanidad compartida. Quinta lección: a lo que enseñamos a nuestros hijos resuena eternamente. Nuestros hijos imitan lo que hacemos consistentemente, no lo que decimos ocasionalmente con palabras vacías. Sexta lección: todo trabajo honesto posee dignidad inherente. No existen profesiones inferiores, solo personas que juzgan erróneamente basándose en prejuicios sociales. Séptima lección: el perdón no borra las consecuencias pasadas. Cambio genuino es posible con esfuerzo, pero las cicatrices emocionales permanecen como recordatorios. Octava lección: en la verdad siempre emerge eventualmente. Mentiras y omisiones siempre tienen fecha de vencimiento inevitable. Novena lección: el dinero amplifica quién somos. Esencialmente, la riqueza no crea carácter, simplemente revela y magnifica lo que ya existe dentro. X lección: a la redención requiere acción consistente y sostenida. Cambio real es proceso diario laborioso, no momento dramático único de transformación mágica. ¿Y tú que escuchas esta historia, tratas bien a quienes trabajan para ti o te sirven diariamente? ¿Enseñas a tus hijos a respetar genuinamente a todas las personas sin excepción? ¿Valoras a los seres humanos por quienes son como personas, no por lo que poseen materialmente? Porque la verdadera tragedia no habría sido que Rafaela nunca cambiara después de descubrir la verdad. La verdadera tragedia sería que tú, conociendo ahora esta historia transformadora, continuaras tratando a otros con el mismo desprecio que Rafaela demostró durante décadas de arrogancia ciega. El cambio comienza con una elección consciente, una elección que se repite cada día, en cada interacción, con cada persona que cruza nuestro camino sin importar su posición social o económica. La dignidad humana no se negocia, no se compra, no se vende. Simplemente se reconoce y se honra en cada ser humano que encontramos. ¿Harás esa elección transformadora hoy? ¿Comenzarás tu propia jornada de redención, si es necesaria? ¿O continuarás siendo como la Rafaela del principio, ciega a la humanidad que te rodea constantemente? La decisión, como siempre, es completamente tuya. En fin.